Buenas tardes a todos, mi nombre es Jesús Leiva y en la materia de Derecho Internacional Público se va a realizar el siguiente podcast que a continuación describo. Buenas tardes, en este podcast vamos a estar hablando sobre los sujetos de Derecho Internacional Público. Antes de comenzar a hablar más a fondo del tema, vamos a iniciar viendo qué es lo que dice la Real Academia Española acerca de esto. Y lo define como el ente que posee capacidad para ser titular de derechos y obligaciones internacionales y en particular participar en la creación y el cambio de las normas, relacionarse con otros sujetos y hacer valer sus derechos mediante una reclamación internacional. El Estado posee una subjetividad originaria y plena y los restantes sujetos del ordenamiento internacional una subjetividad ilimitada. La subjetividad de las organizaciones internacionales dependerá de los propósitos y las funciones previstos en su tratado constitutivo. Y esto nos va a hacer más sentido cuando estemos abordando más acerca de las instituciones internacionales. Bueno, después de esta definición, ahora vamos a pasar a ver algo que al principio puede parecer un poco complejo, pero nos va a servir como base. Y es que los sujetos del derecho internacional son aquellas personas cuyo comportamiento regula directamente el orden jurídico internacional. Y entre los diversos sujetos de derecho que podemos encontrar en la práctica internacional, caben algunas distinciones. Tenemos sujetos de derechos y sujetos de deberes, como ya lo mencionábamos en la definición. Si bien las comunidades jurídicas soberanas son a la vez sujetos de derechos y deberes, el ordenamiento internacional puede conferir a determinados sujetos únicamente derechos, supuesto de la facultad de ejercitar una acción ante un tribunal internacional, o imponer deberes supuestos a la responsabilidad internacional personal por infracciones del derecho internacional. También tenemos sujetos activos y sujetos pasivos. Debe entenderse por los primeros a aquellos que cooperan de manera directa a la creación del derecho internacional, mientras que por los segundos vamos a referirnos a aquellos que son únicamente destinatarios de las normas establecidas por los sujetos pasivos. Después tenemos a los sujetos permanentes y sujetos transitorios. Los transitorios son aquellos que o bien tienen una existencia pasajera o son creados por un tratado internacional, extinguiéndose con este. El resto de los sujetos del ordenamiento tienen el carácter de la permanencia. Luego tenemos los sujetos originarios y sujetos admitidos posteriormente. Se basa esta distinción en el tipo de fuente que da origen a su ingreso en el derecho internacional, bien mediante normas de derecho consuetudinario o como los estados de la comunidad occidental, bien en tratado internacional o negocios jurídicos unilaterales. Después vamos con los sujetos con pleno autogobierno, sujetos con autogobierno parcial y sujetos gobernados por otro sujeto del derecho internacional. Según la capacidad jurídica y la capacidad de obrar, si la regla general aplicable al principal sujeto del derecho internacional, el Estado independiente, es que tiene ambos tipos de capacidades, se encuentran en la práctica internacional sujetos que únicamente tienen capacidad jurídica, por ejemplo, territorios bajo administración fiduciaria, y sujetos que tienen su capacidad de obrar limitada o incluso transitoriamente incapacitados para obrar. Tenemos sujetos de derecho internacional público y de derecho internacional privado o personas jurídicas internacionales. Ahora vamos a mencionar cuáles son los sujetos del derecho internacional, que es el objetivo principal de este podcast. Si dejamos esto que mencionamos anteriormente como una base, ahora lo que nos interesaría es distinguir, como si estuviéramos poniéndolos en una lista, cuáles son los sujetos de derecho internacional. Y vamos a comenzar hablando del Estado. Para el derecho es una comunidad constituida por un orden jurídico determinado que presenta características propias. Después vienen las organizaciones internacionales,
Algunas corrientes consideran estas organizaciones como sujetos derivados del derecho internacional, ya que están formados por estados. Por otro lado, se consideran sujetos independientes y al mismo nivel que los demás sujetos de derecho internacional. Es como si, es como si decir que están formadas por estados fuera lo equivalente a decir que los estados tienen individuos en su interior. Después venimos con las organizaciones parecidas a las estatales. Y aquí vamos a dividirlo en dos. Estas organizaciones tienen algunas características similares a las estatales sin que podamos afirmar que totalmente son organizaciones estatales. Sin embargo, son sujetos de derecho internacional. Y hablamos de la Iglesia Católica y la Soberana Orden de Malta. Para la primera de ellas, que es la Iglesia Católica, el jurista argentino Julio Barberis razona que el sujeto del derecho internacional es la Iglesia Católica y un órgano de ella es la Santa Sede. De acuerdo a la lectura de los archivos jurídicos de la UNAM, se inclina más por una posición monista. El 11 de febrero de 1929, la Iglesia Católica y el Reino de Italia celebraron los pactos de Letrán, mediante los cuales se crea la Ciudad del Vaticano. La consecuencia de estos pactos de Letrán son que primero se regulan las relaciones entre la Iglesia y el Estado y después se crea una independencia de la Iglesia Católica, con una organización concreta compuesta de un territorio que es la Ciudad del Vaticano, con una autoridad que la representa el Sumo Pontífice. La ley fundamental de la Ciudad del Vaticano, en su artículo primero, indica que el Sumo Pontífice es el soberano de la Ciudad del Vaticano y posee la plenitud del poder legislativo, ejecutivo y judicial. En segundo lugar, dentro de esta categoría, que ya dijimos que son las organizaciones parecidas a las estatales, tenemos a la Soberana Orden Militar de Malta, que nació en el siglo XI con fines hospitalarios y militares, con una importante participación en las cruzadas. Su subjetividad internacional se manifiesta de la siguiente manera. Tiene posibilidad de concertar tratados internacionales con la finalidad de llevar a cabo su actividad hospitalaria y asistencial. Y también puede mantener relaciones diplomáticas con muchos estados. Es un sujeto parecido a los estatales sin que sea un ente estatal, más bien un sujeto sui generis del derecho internacional. También tenemos a los pueblos que luchan por su liberación, conflictos armados sin carácter internacional, el reconocimiento de la beligerancia. Cuando hablamos de esto, el asunto de los conflictos internos de carácter internacional trae a colación una institución de derecho internacional denominada reconocimiento de beligerancia, que consiste en reconocer a un grupo sublevado un estatus jurídico internacional. Este grupo sublevado participa en un conflicto interno, por ejemplo, una guerra civil, una insurrección, una rebelión política, un levantamiento para liberar al país de sus gobernantes, o la sucesión o el rompimiento de estructuras federales o similares, ya que no corresponden a la realidad sociopolítica, económica y a las aspiraciones populares. También tenemos los movimientos de liberación nacional, conflictos armados internacionales. El concepto de la lucha de los pueblos armados por su liberación o de movimientos de liberación nacional está íntimamente ligado con el principio de autodeterminación de los pueblos. En virtud de este principio, los gobiernos de la metrópolis tienen la obligación de abstenerse del uso de la fuerza a fin de que sus colonias puedan llegar pacíficamente a la independencia. En todo caso, se aplican las convenciones de Ginebra y el protocolo primero adicional a las convenciones de Ginebra de 1977, específicamente su artículo primero, párrafo 4. Tenemos también otro que es muy común. Cuando decimos muy común, nos referimos a que cuando uno hace una búsqueda en internet, normalmente nos van a aparecer ahí cuál es la lista de los sujetos de derecho internacional y siempre nos va a aparecer la Cruz Roja
pero no siempre aparecen los detalles que acabamos de mencionar anteriormente. Hablando de la Cruz Roja, el Comité Internacional de la Cruz Roja fue creado en 1863 a iniciativa de Henry Dunant y Gustave Moynier y tiene funciones de asistencia humanitaria internacional y para cumplirlas es titular de derechos y obligaciones internacionales. Este comité se compone por 3 órganos, que es la Asamblea, el Consejo Consultivo y la Dirección. Finalmente, otros sujetos del derecho internacional, la evolución de la subjetividad internacional parece muy activa, ya que manifiesta la evolución de las relaciones internacionales, en donde aparecen nuevos factores de poder, y es precisamente esta situación la que lleva a ciertas confusiones. El hecho de que sean indudables factores de poder algunos entes internacionales no significa que tengan una subjetividad jurídica en el derecho internacional público. Para ser considerado, y aquí es muy importante esto, para ser considerado sujeto de derecho internacional es necesario pasar por un riguroso examen alrededor de sus derechos y obligaciones internacionales y su capacidad de ejercicio. En algunos casos, como por ejemplo los países subdesarrollados, como una nueva categoría de sujeto, son proyecciones que todavía no están totalmente maduras, ya que no resisten por ahora un examen sobre sus derechos y obligaciones internacionales y su capacidad de ejercicio. Así vemos que en la doctrina no hay una corriente dominante, son ideas, conceptos, que no tienen del todo una base teórico-práctica sólida, pero pueden ser proyecciones de instituciones de la subjetividad del futuro. Con esto terminamos este podcast sobre sujetos internacionales, sujetos del derecho internacional. Gracias.